Saludos, mi grupo está conformado por Víctor Bello, Naudi Chacón y mi persona Nelson Chacón. Les vamos a hablar sobre errores de redondeo y estabilidad. Esquema de resolución numérica de un problema de métodos numéricos. Consta de 5 pasos. Definición del problema. Lo primero es comprender y modelar el problema matemático, identificando las variables y determinando si el problema tiene solución analítica o si necesita una solución matemática. La elección del método numérico. Seleccionar un método apropiado para el tipo de problema: resolución de ecuaciones, integración numérica, ecuaciones diferenciales, optimización o álgebra lineal. El diseño del algoritmo. Desarrollar la secuencia de pasos para la solución, definiendo fórmulas y operaciones y estableciendo las condiciones de inicio y criterio de parada. Implementación y ejecución. Traducir el algoritmo a un lenguaje de programación e introducir los datos iniciales para obtener la solución. Análisis de resultados. Interpretar la solución obtenida, que generalmente es una aproximación, evaluar la precisión y el redondeo, comparar el resultado con otros conocidos y con soluciones analíticas. Las aproximaciones. Es un valor que es útil a pesar de no ser exacto, usado para obtener un número con cifras significativas. Por ejemplo, usar 3.14 para pi. Existen reglas del redondeo donde si el número de la derecha es menor que 5 no se modifica, pero si es igual o mayor que 5 se aumenta. Cifras significativas. Cualquier cifra distinta de 0 es significativa. Los ceros entre dos dígitos distintos de 0 son significativos. Los ceros a la izquierda no son significativos, mientras que los ceros a la derecha sí son significativos. Además, los ceros al final generalmente no son significativos a pesar de que, por ejemplo, terminen con un punto y final. Por ejemplo, 0,00910 tiene 3 cifras significativas: el 9, 1 y 0. Exactitud y precisión. La exactitud se refiere a que tan cerca esté el resultado de un cálculo o al valor correcto. La exactitud se refiere a que tan cerca está el resultado de un cálculo al del valor correcto. La precisión trata de la cercanía entre múltiples resultados repetitivos con el mismo método. Eso es todo por mi parte. Les dejo con mi compañero Víctor. Buenos días, soy Víctor Bello y hablaré sobre la cuantificación y medición del error en métodos numéricos. En los métodos numéricos casi nunca usamos valores exactos, usamos aproximaciones y el análisis de error mide qué tan buena es esa aproximación. Es nuestra herramienta para cuantificar la incertidumbre y la confiabilidad de un cálculo. Antes de la fórmula creo que debería aclarar dos conceptos importantes, que son la precisión, que es el número de cifras significativas que usamos, y el redondeo, que es el error que introducimos a cortar esas cifras, ya que las computadoras no pueden almacenar decimales infinitos. Para cuantificar la diferencia entre el valor real y el aproximado usamos 3 métricas. La primera de estas es el error absoluto, que la fórmula consiste en E sub A es igual al valor absoluto de el valor verdadero menos el valor aproximado. Es la magnitud de la diferencia, pero carece de contexto. Un error de 1 metro es mucho para una mesa, pero nada para la distancia de la luna. El segundo es el error relativo, que es E sub R es igual al error absoluto dividido entre el valor absoluto del valor verdadero. Aquí obtenemos el contexto para comparar el error con la magnitud del valor verdadero, siendo una medida mucho más significativa. El tercero sería el error relativo porcentual, que es E sub R porcentual es igual al error relativo multiplicando por 100%. Es la forma más común de expresarlo. Un ejemplo sería: nuestra aproximación tiene un 0.5% de error.
Luego viene un punto crucial que es en la práctica, casi nunca conocemos el valor verdadero como tal. Por eso, en lugar de calcular el error exacto, buscamos una cota de error, un valor máximo que podemos garantizar que el error no superará. Y esto nos permite establecer un criterio de parada, por ejemplo, detener el algoritmo cuando el error sea menor al 1%. Finalmente existe el error de método o error de truncamiento, que este no viene del redondeo sino del algoritmo mismo, o ocurre cuando el modelo matemático es en sí una aproximación. Un ejemplo clásico es usar una serie de Taylor para aproximar seno de x, que es la serie infinita exacta, pero debemos truncarla o cortarla, y los términos que ignoramos son la fuente de este error. Al elegir un método, balanceamos este error contra la velocidad de cómputo. En resumen, el error, sea por redondeo o por método, es inevitable. Entenderlo y medirlo con el error absoluto y relativo es lo que nos da confianza para usar nuestras aproximaciones. Esto sería toda mi defensa. Muchas gracias. Doy el paso a mi compañera Neudi Chacón. Saludos, mi nombre es Neudi Chacón y voy a comenzar hablando sobre las fuentes del error. Quiere decir de dónde viene el error. Hay 4 fuentes diferentes. El error inherente o de datos. Este es el error con el que comenzamos. Viene de la imprecisión de las mediciones. Por ejemplo, al medir una longitud con una regla, o de la incapacidad de la computadora de almacenar números irracionales como pi de manera exacta. El error de formulación o modelado. Este sucede cuando simplificamos el mundo real. Por ejemplo, al modelar la trayectoria de un proyectil, podríamos ignorar la fricción del aire. Esa simplificación es una fuente de error. Error de método o de truncamiento. Aquí es donde interviene el método numérico. Ocurre al usar un proceso de aproximación en lugar de uno exacto, como cuando truncamos una serie infinita a unos pocos términos. Error de redondeo. Este es el error propio de la máquina. La computadora solo puede guardar un número finito de dígitos. Cada vez que corta o redondea un número para que quepa en su memoria, introduce este error. Una vez identificadas las fuentes, la clasificación principal en el análisis numérico se centra en 2 tipos, que son la materialización de 2 de las fuentes que acabamos de ver. El error de redondeo es la imprecisión causada por la limitación de almacenamiento de la computadora, y el error de truncamiento es la imprecisión causada por la limitación del método matemático que hemos elegido. Ambos se suman para darnos el tercer concepto clave, que es el error numérico total. Vamos a ver un ejemplo. El redondeo es lo que pasa cuando tenemos un tercio, que es 0,33333 hasta el infinito, y la computadora lo almacena como 0,333333. Simplemente se cortan o ajustan los dígitos por falta de espacio. El truncamiento lo vemos en la serie de Taylor. Para calcular e elevado a la x, la fórmula matemática requiere una suma infinita. Si elegimos usar solo los primeros 4 términos, estamos truncando la serie. El error que se introduce por esta decisión es el error de truncamiento. El error numérico total que obtenemos en un resultado es la combinación de ambos. Y aquí viene un detalle interesante. Reducir uno puede aumentar el otro. Si usamos más términos en Taylor, reducimos truncamiento, hacemos más operaciones, lo que significa más oportunidades para que se acumule el error de redondeo. Pasemos al siguiente punto, es la propagación del error. Si empezamos un cálculo con un número que ya tiene un error inicial por redondeo o inherente, y luego realizamos una segunda, tercera y cuarta operación con ese resultado, el error no desaparece, se propaga y se acumula a través de la cadena de cálculos. La propagación es crítica porque nos revela la estabilidad de nuestro proceso. Si un pequeño error inicial se convierte en un error gigante al final, decimos que nuestro problema está mal condicionado o que el método es inestable. Un problema mal condicionado es muy sensible a los errores de entrada. Si está bien condicionado, los errores se mantienen controlados. Para analizar cómo se propaga el error, usamos reglas basadas en las operaciones básicas. Lo crucial aquí es recordar qué tipo de error se propaga en cada caso. Suma y resta propaga error absoluto. El error absoluto en la suma o resta es aproximadamente la suma de los errores absolutos.
En estas operaciones, los errores absolutos simplemente se suman, haciendo que el error crezca rápidamente. Multiplicación y división propaga error relativo. Aquí el error relativo es el que tiende a sumarse. El error relativo del resultado es aproximadamente la suma de los errores relativos de los operandos. Entender esto nos permite saber dónde debemos ser más cuidadosos al programar, especialmente en largas secuencias de cálculos. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.